Gracias, de corazón a corazón, del corazón de Dios al corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón, les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonalcorazon.ca. Oigan y únanse a la familia de corazón a corazón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más y feliz 2026, feliz y bendecido 2026 para todos nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo y a todos los que nos escuchan. Gracias a las emisoras que hacen la copia de la señal para que podamos salir. Sé que estamos saliendo en un canal nuevo en Perú. Muchísimas gracias también por recibirnos allá. Y bueno, felices y contentos de comenzar un nuevo año con ustedes, el segundo día del año, felices estamos. Y le damos la más cordial bienvenida a este nuevo año, por decirlo así, al doctor Brígido Cabrera, que nos estará contando que está en un lugar, parece muy, muy interesante, bien bonito. Bueno, saludos y también feliz años a todos nuestros hermanos y nuestros amigos que se dan cita con nosotros, como decimos siempre, de día, de noche, a la hora que sea, pero nos ven en diferentes latitudes, en diferentes países. Estoy en un lugar diferente hoy, Norma, porque quise cambiar un poco el background, la parte de atrás tenemos un arbolito de Navidad que ya lo vamos a quitar. Entonces, para que por lo menos se den cuenta que hemos estado también celebrando las Navidades y tal como tú dices, el nuevo año, pues que Dios nos bendiga, que nos cuide y tantas cosas más que esperamos. Pero sí, estoy en una parte diferente de mi casa y por eso se ve diferente, pero que no se acostumbre porque las semanas que vienen no vamos a estar aquí, vamos a estar en otro lugar. Está bonito el arbolito. Sí, el arbolito es un árbol que tiene una, ¿cómo se llama eso? La cosa roja esa. El moño. Un moño grandísimo, porque dice que eso es lo que está de moda. Entonces, son un poco exagerados también porque además de los moños, tienen unas pelotas de Navidad también gigantescas. Entonces, todo como que está cambiando. En los tiempos que nosotros celebrábamos cuando éramos más jóvenes, eran unas pelotitas pequeñas, nada más así, tú sabes, medianas. Pero ahora todo ha cambiado. Y mira, eso era lo típico nuestro. Ahora, pues las cosas han cambiado y quieren ahora guindarle, ponerle una pelota que sean del tamaño del mundo. Pero bueno, eso no es Bueno, lo que nos... a veces, años atrás, uno tenía que hacer sus propios ornamentos. Sí, eso era muy divertido porque los niños también desarrollaban en cierta manera sus habilidades creativas y hacían de la fiesta de Navidad, hacían un evento familiar muy diferente a lo que hoy, que vamos hoy a las tiendas y ya todo lo tienen hecho y nada más pum, pum, pum. Pero bueno, los tiempos van cambiando y esto Y es bueno, pero cíclico. la tradición latina, la tradición hispana es dejar el árbol hasta el día 6 de enero, que es los Reyes. Bueno, yo tengo una amiga que deja el árbol el año entero. Ella dice y todos los adornos de Navidad, tú vas a la casa de ella cualquier día y ella tiene lucecitas y tiene cosas, adornos de ornamentos de Navidad. Y yo le digo, pero ¿por qué tú haces eso? Dice que a mí me gusta, es la parte más bonita que yo veo que le pasa a uno en el año entero, la Navidad. Y a mí me gusta y la deja así, casi el año entero. O sea, dicen que cada loco con su tema y la locura de ella es esa. Bueno, aquí estamos. ¿Cómo van los ambientes climatológicos en Canadá? Bueno, tuvimos bastante frío, no cayó la nieve como les gusta a los canadienses, que caiga la nieve
el día 24 o 25, pero después cayó, después se vino una nevada bastante fuerte y hemos tenido el día, ¿cuándo fue? Ya el día 31 marcó 25 bajo cero a la noche. Pero la gente 20, estaba, ya, y la la sensación térmica, térmica, 25, ¿cuánto? 25, la sensación térmica 25 bajo cero. Pero la gente estaba en el City Hall, estaba en Harbor Front esperando los fuegos artificiales, todo eso, ¿no? Que le gusta. Y ayer fue lo típico de que, bueno, otro que les gusta, yo he ido, pero a sacar fotos nada más, a lo que le llaman el polar, que te metes al lago. Ah, ok, los polar bear, los osos polares. Sí, 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 ¿qué oso polar es la gente? Por eso se le llama así el club de los osos polares que se meten al agua y esa cosa. Y bueno, a mí no me agarran como oso polar, si me empujan nada más. No, Pero es lindo ir a ver, a mí me gusta, yo he ido a verlo, he sí, ido a es lindo verlo. ya verlo, pero no meterse al No, agua yo no helada. sé, no, la gente que se mete, no, la verdad que hay muchos que nadan, y hay otros que entran y salen ahí nomás, Sí, pero lo hacen, digamos, para diferentes, levantar fondos, ya, ¿verdad? sí, exactamente, ya, charity que le llaman. Sí. Pero bueno, a la gente que le gusta, no sé, que había cualquier más bueno, dijeron la cantidad que era impresionante, la cantidad, cada año va más y más y más gente. Y Bueno, ayer hacían 20 bajo cero, la térmica. también hay que entender una cosa, que a veces uno ve, digamos, en el video o ve quizás en una foto a una persona que está en traje de baño, por ejemplo, en medio del hielo. Y la persona a lo mejor que ve la foto dice, ¿qué hace este loco o esta loca en traje de baño en ese hielo? Y no se dan cuenta que es un asunto de un segundo nada más, que se quite el juego grandísimo que tiene, pum, le tiran la foto y vuelve y se lo pone otra vez. O sea, ponle tú como mucho un minuto. No es que se exponen tanto tiempo. De igual manera, esto de los osos polares tienen sus cosas preparadas de tal manera que corren, se tiran y salen de una vez y se secan y todo, porque le puede dar, ¿cómo se llama eso? Que le toca, que le hace daño el Neumonía, agua. pulmonía, hipotermia. La hipotermia, le puede dar una hipotermia que no lo salva a nadie. Pero bueno, muchos de esas personas generalmente son personas, por ejemplo, del área de Canadá, que son de lo que son de Newfoundland, que son gente que viven prácticamente el año entero en el hielo, y otros también son descendientes europeos de Rusia y lugares así, que son lugares bien fríos, que para ellos eso 25 bajo cero no es nada. Ahora, lo que salió el año pasado y este año también, eso sí que está, a mí en lo personal me gustaría, eso sí me gustaría. Son por ejemplo, en Blue Mountain, en Wasaga Beach, está eso. Son hoteles que tienen las piscinas afuera, lógicamente afuera, en el coso, pero la piscina es con agua caliente. Eso sí yo lo he hecho en Chicago. Yo recuerdo que me quedé en un hotel No, en pero está al Chicago. aire libre, está al aire libre, puede estar Sí, nevando. pero déjame terminar. En Sí, Chicago yo me quedé en un hotel y ese hotel tenía una piscina que una parte estaba adentro y la otra parte estaba afuera. ya, Entonces afuera está lleno de hielo, pero se ve el vapor ya, del agua caliente y uno se mete, va y nada hasta allá y regresa. Pero eso es, tú entiendes, agua caliente. sí, Así cualquiera la pasa. Y sí, eso ya yo lo he hecho, no hay problema. es lindo esa, y a veces está nevando, ¿eh? Sí, muchas veces está nevando y uno está metido ahí y la gente que para tirarse fotos está bien, Norma, porque cuando se tiran fotos, la gente ve que está cayendo la nieve, el que ve la foto, y dice, mire, está nevando, pero uno está metido en agua caliente, así es fácil. Claro, es lindo, así que bueno, hay muchas cosas para hacer, ¿no? En el mes de enero, esquí, patinaje, qué sé yo, hay tantas cosas que hacen que se inventan. Y bueno, ya Bueno, llega todo, ya, yo creo que ya está listo para ir así que
caminar sobre los lagos congelados. Uno de estos días me voy por ahí. Sí, bueno, una de las cosas que tú mencionaste fue el City Hall. El City Hall es el ayuntamiento y es bueno para la gente que nos ven que no son de Canadá o que no conocen bien la cultura, podemos informar que los días 25 de diciembre el ayuntamiento de Toronto, City Hall, lo que hace es que hay una pista de patinaje, que es una pista de patinaje no improvisada, es preparada para eso, pero durante el año, cuando no está nevando, lo que la usan para otra cosa. Y la gente, las familias y estos se reúnen a patinar ahí con los niños, bueno, hay ancianos, niños, de todo el mundo van y patinan y es parte del espectáculo que se presenta el día 25 de diciembre en la ciudad de Toronto, en el ayuntamiento o más bien en el City Hall. Es maravilloso. Yo creo que tú hace tiempo que no vas a patinar ahí, Norma. Yo llegué a ir, pero no a patinar porque yo no sé patinar. Ah, lindo. Bueno, pero ahora hay otra moda que han sacado. Bueno, tampoco he ido, lo he pasado, lo he visto, donde hay una parte debajo de la highway, más llegando para la isla, que hay como una rotonda que patinan Ah, debajo. sí, Ok, sí, pero la nueva moda eso es que patinan sin ropa, o sea, con ropa, eh, normales, ¿eh? sin abrigo. No, sin ropa, en shorts, en blusitas, como que estuvieran en verano. Ok. Bueno, eso es una locura también de la gente que le gusta, pero también cuando están haciendo patinaje se hace mucho ejercicio y el cuerpo está calientísimo porque es fuerte. De todos modos, es otra cosa que yo no hago porque no quiero problemas. Así que Exacto. cada cosa en lo suyo. Y bueno, a mí me gustan las playas de agua caliente, como por ejemplo en República Dominicana tenemos Boca Chica, que hay gente que tradicionalmente amanecen del día 31 al primero en la playa, durmiendo en la orilla de la playa, para dice que de que cambian, suena el cañonazo, se tiran al agua. Es parte de una tradición y es una diversión también y se pasan todo el día entonces ahí comiendo pescado frito y cosas en la playa, porque la temperatura muy baja aquí son como demasiado baja, 18 grados Celsius bajo, sobre cero. Eso para Canadá es prácticamente, la gente anda sofocándose del calor, pero así es la Sí, cosa. así es la cosa. Bueno, en otros países tengo entendido que en Argentina, por las amistades que he hablado, tienen temperatura de 40, 42 grados, así que se están cocinando por allá. Bueno, cada cosa, este mundo es. También estuve viendo en la televisión ayer que decían que en este año 2026 se espera que van a haber temperaturas demasiado calientes, demasiado caliente. Así que los que estamos en el trópico probablemente vamos a sufrir un poco el calor abrasador que nos trae el año, de acuerdo a las informaciones que traen los meteorólogos, que no siempre tienen la razón, pero muchas veces pegan. Ya, exacto. Así que bueno, eso es lo que podemos decir del clima, de cómo está la situación y bueno, tantas cosas, ¿no? Que se nos vienen para el 2026. No sabemos qué nos traerá. Sabemos que viene el Mundial de Fútbol, pero bueno. Bueno, la otra cosa, Norma, que yo creo que no hablamos porque me parece que habíamos puesto un poco una especie de time out De alto. con relación a las grabaciones y las presentaciones, porque yo me enfermé y tú te enfermaste también. Yo fui a Cuba y salí de la República Dominicana con esa famosa, ¿cómo que tú le llamas la tos? Gato de perro. La tos de perro. Y cuando llegué a Cuba se me complicó y terminé con fiebre, 2 o 3 días de fiebre, también diarrea y una serie de cosas más que me atacaron. Y yo andaba con un grupo y ese grupo pues me atendieron muy bien y los hermanos cubanos también me atendieron muy bien. Me sentí deshidratado y
como es natural, cuando uno se deshidrata, tiene que tomar suero o le Ajá. tienen que inyectar suero y esas cosas. Yo llamé, o no, yo llamé con el grupo que andábamos 2 carros llenos. Entonces comunicamos al carro de adelante, que eran los guías, diciendo que yo estaba deshidratado y que necesitamos parar a comprar un agua de coco para tomar. Y ellos pues no encontraron agua de coco en todo el camino porque no la venden. Solamente vimos uno que vendía agua de coco y no, esperando el próximo nunca llegó. Entonces lo que hicieron fue que llamaron a la base donde llegamos al lugar que nosotros íbamos a hacer base, que era en Céspedes. Y cuando llegamos a Céspedes me tenían un galón de agua de coco. Hasta ahora yo no sé dónde consiguieron tanta agua de coco, pero tuve agua de coco como por 3 días, un galón lleno de agua, pura agua de coco, y eso me sirvió para hidratarme. Así que estoy agradecido de los hermanos cubanos por su hospitalidad. Realmente fue una gran oportunidad de poder compartir con los que representan allí a MINT, o sea, los grupos de estudio teológico que tenemos allí, y también poder compartir con nuevas personas que están interesadas en tomar estudios teológicos. Cuba es un país que necesita mucha ayuda en el presente, está necesitando mucha ayuda. La comida, los precios de la comida y todo se ha disparado, y también hay necesidades de todo tipo por la cuestión que pasó el huracán y toda esa cosa. Así que el que pueda llevar algo, ir a Cuba y llevar algo, que vaya. Wow. ¿Y el evangelio cómo está en Cuba? El evangelio está creciendo mucho, mucho, mucho en Cuba. Nosotros tenemos 2.700 estudiantes en MINT en Cuba. Eso es mucho, es una cifra récord. Y la gente realmente está interesado en estudiar, sacar título de licenciado, sacar título de maestría y sacar títulos también de doctorado. Y son de las personas que cuando comienzan una cosa realmente la terminan. Tienen muy buena disciplina. Qué O sea bueno. que sí hay buena respuesta. También aprendí algo nuevo. O sea que yo voy a Cuba y es con un plan, y es el plan de visitar a los hermanos y toda esa cosa. Y aprendí que después de la revolución, las iglesias que estaban en Cuba, que ya tenían su templo, como la Iglesia Asamblea de Dios, Bautista, Católica y todo, pues se quedaron ahí, tienen sus templos, tienen sus cosas, pero a partir de ahí el gobierno no le ha dado permiso para construir nuevos templos. O sea, se ha dado uno que otro para renovar, pero los templos antiguos que hay son los que estaban antes de la revolución, que se le ha dado cierto permiso para renovar, pero se ha dado la libertad para que se hagan las famosas casas culto. Y es una estrategia que a mí me parece interesante, porque la casa culto, tú puedes tener, oficialmente puedes tener hasta 30 personas en las casas culto. O sea que en lugar de tener 200 gente en una iglesia, pues lo que han hecho es que se han diversificado, y una iglesia puede tener, o sea, ponle tú, iglesia bautista, puede que tenga 200 casas culto. Entonces, es una oportunidad grande porque en 200 casas culto hay 200 pastores que están ministrando a un mínimo de 30 o 40 personas. O sea, es una dinámica completamente. Dentro de las casas. Sí, la casa culto es una casa donde vive una familia, Oh, abre la puerta para hacer para hacer los cultos ahí, y ellos viven ahí. Entonces, muchas casas culto, o la mayoría, utilizan la mitad de la casa para dar los cultos y la mitad de la otra casa para vivir la familia. O sea, en cada casa culto vive una familia. pero eso no Eso es lo es. que le llaman las células. No son células en sí, se le llaman casa culto. Porque eso es lo que el gobierno le ha dado permiso para abrir la famosa casa culto. Y Cuba está llena de casa culto. O sea, no están llenos, abarrotados los templos, pero tienen 150, lo que sea, cantidades de casa culto. O sea que la iglesia ha crecido de esa manera. No, qué bueno.
Es más medio parecido al sistema que tienen en Venezuela, que son de un grupo y van teniendo así diferentes grupos. Esos son grupos celulares. Los grupos de Venezuela son celulares y no está la misma, no está la misma dinámica porque en Venezuela realmente ha habido una situación diferente y hasta ahora podríamos decir que hay una polarización con relación a al país. Hay muchos que están de parte, digamos, del sistema que hay, que se está tratando de establecer, pero hay una gran cantidad que no está de acuerdo con eso. Entonces, no es como el caso de Cuba, que era una isla, se cerraron las puertas, se puso un embargo, toda la cosa, y el que está dentro, usted no va para ningún lado. Pero en Venezuela se puede salir por la frontera, a Brasil, a Colombia, a donde hayan fronteras, se van. Entonces es diferente, el ambiente es completamente diferente. Y en Venezuela hay grandes templos que se están construyendo y también el mismo gobierno a veces ha dado lugares para que hagan servicio a Dios. Qué bueno. Qué lindo, ¿no? Qué lindo recibir las noticias de los hermanos que están creciendo, que están prosperando. Eso es hermosas noticias para el pueblo del Señor. Así que bueno, Amén. eso es lo lindo y ya te toca otro viaje, me imagino, en este año, ¿no? Sí, en este año debo ir a la reunión que tenemos en Miami International Seminary. Eso es a fines del mes de enero. Y de ahí entonces seguiré un poco hacia California. De California entonces volaré a Toronto, donde estaré otra vez allá contigo. No sé si te veré o no. Veremos cómo está el hielo, porque febrero es un tiempo de mucho hielo, mucho frío. Pero yo tengo que estar allá, tengo citas médicas que tengo que ir y debo ir. Así que estar con la familia y cita médica también. Qué bueno. Justo para el mes de la familia, que era el mes de febrero. Sí, el mes de febrero, el mes de la familia. Yo veo que todavía a ti no se te ha quitado la tos de perro. No, la verdad que no, todavía sigo con la tos, pero bueno, hay que, al mal tiempo buena cara, no hay problema, seguimos. Exactamente. Así que bueno, yo creo que hoy día vamos a comenzar un estudio, vamos a hablar un tema bastante interesante que tenías en mente, así que me dijiste que había que leer en Génesis, ¿verdad? Sí, Génesis capítulo 24, versos 1, 2 y 3. Ok, entonces leemos en Génesis 24, la palabra del Señor nos dice, Abraham busca esposa para Isaac. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. 3 o 4. Hasta ahí está bien. Sí, sí, puede ser el 4 también. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Bueno, nosotros hemos estado hablando, hace ya un tiempecito hablamos de Abraham, hablamos Ajá. de las decisiones que tomó Abraham con Lot. Y leyendo, no sé, a lo mejor yo me pongo a escribir un comentario del libro de Génesis, porque lo he visitado bastante veces en la última mitad la mitad del año pasado. He estado leyéndolo bastante y descubriendo nuevas cosas. He estado revisando las lecturas y he estado descubriendo nuevas cosas. Como habíamos hablado de Lot, que era el sobrino de Abraham, nosotros también entendemos que, y creo que yo hablé y dije que era algo que Abraham había decidido llevarse a Lot y que después lo siguió el problema que agarró a Lot. Pero habiendo profundizado un poco más sobre el caso, me doy cuenta que Lot era huérfano. Lot era huérfano. Entonces, el papá de Abraham, que se llamaba Taré,
el papá de Abraham, Taré y Abraham, habían tomado a Lot como prácticamente quedó huérfano de su padre que murió joven, que era hermano de Abraham. Entonces, él, pues no le quedaba otra, era su sobrino y se seguían, digamos, las reglas establecidas patriarcalmente y no podían dejarlo abandonado porque era ya, tú me entiendes, ya el papá había muerto y todas esas cosas. Dijeron, vamos a llevarnos a este muchacho, pero ese le acompañó mucho a Abraham. Ahora bien, ahora ya hablamos de cuando Dios llamó a Abraham, hablamos del caso de Lot, hablamos del caso de Sodoma y de Gomorra, de la destrucción de Sodoma y Gomorra y cómo Dios libró a Lot, cómo la esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal y cómo Lot escapó, digamos, del juicio de Dios, porque los ángeles de Dios lo sacaron y lo llevaron a una pequeña ciudad que se llamaba Zoar, que quiere decir ciudad pequeña, y luego que pasó el juicio, que él vio el humo que subía de la ciudad, entonces no se sintió cómodo, sino que hizo así y dijo, me voy, y se salió de allí y se fue a otra pequeña aldea donde había una cueva y allí vivió. Hablamos entonces de el pecado de las hijas de Lot, que lo emborracharon y durmieron con él y y a una le engendró un hijo y a la otra noche lo emborracharon otra vez y la otra hija concibió otro hijo porque iban a quedar sin descendencia. Lot nunca se enteró de lo que había pasado, eso dice la Biblia, que él despertó y no supo que ninguna de las hijas había dormido con él, pero lo importante aquí es saber que una de ellas había dado un hijo que se llamaba Moab. Okay. Moab. Y no sé si tú te acuerdas, yo creo que sí debes acordarte, de Ruth. Ya, la Moabita. Exactamente. Entonces nos damos cuenta que en Dios hay planes que nosotros no conocemos y que hay cosas que suceden y que parecen grotescas muchas veces para nosotros, pero Dios tiene un plan y tiene un propósito, que lo que hay que hacer es ver qué Dios quiere hacer con eso, porque Dios es Dios de todos. Entonces, Ruth, la moabita, vino a ser la abuela o bisabuela de David, creo que era, ¿cómo era? ¿Abuela o bisabuela? Bisabuela. Era la bisabuela de David. Y la bisabuela de David entonces marca el linaje de Cristo. O sea que, ¿qué vemos allí? Pues vemos muchas cosas. Primero, Lot no tenía descendencia y Lot también era de la base, cuando hablamos de la base familiar de Abraham. Es mencionado muchas veces en la Biblia. Entonces, Dios le da participación también a través de Moab, le da participación en la genealogía también de Cristo. Pero ese no es el caso nuestro hoy. Ahora llegamos al caso, ya pasamos el caso anterior de que Ismael, que era el hijo de la egipcia Agar, con Abraham, y que después que se circuncidaron el papá y el hijo, cuando el hijo tenía 13 años y el papá tenía 99 años, que se circuncidaron al mismo día el padre y el hijo, entonces después Dios cumple su promesa con darle un hijo a Sarai. Y a partir de ahí ya Sarai no se llama Sarai, sino que se llama Sara, que quiere decir madre de naciones o muchedumbre, algo así, ¿verdad? Bueno, entonces hasta ahí vamos bien, vamos caminando y vamos enseñando paso a paso lo que sucede. Pero ahora nos encontramos que ese muchacho, Isaac, que se llamó Risa, que quiere decir risa, Isaac, el padre estaba para morir. Y cuando el padre está para morir, ya muy viejo, sabe que Dios lo está llamando y que se lo va a llevar. Se presenta el caso de que Dios le había dicho que en Isaac
le iba a ser llamada descendencia. No en Ismael. Ismael iba a tener su riqueza, iba a tener sus hijos, pero Ismael fue puesto en segundo lugar porque la promesa no era para Ismael, la promesa era para Isaac. Ahora, podríamos decir, si el otro era el mayor, porque esa era la costumbre, si el otro era el mayor, ¿por qué no le correspondía? Bueno, en primer lugar, fue una decisión humana la que tomó Sarai de darle una concubina a Abraham, y Abraham se llegó a la concubina y engendró un hijo, pero no fue Dios que lo mandó. En cambio, en el caso de Ismael y el caso de Isaac, dice la Biblia, y nos dice claramente que Dios le dijo a Abraham, en Isaac te será llamada descendencia. Yo no sé si tú tienes algún primo o sobrino que se llama Isaac. Josué. Josué, que tiene, que tu yerno se llama Josué. Se llama Josué Isaac, ya. ¿Así? Sí. Bueno, y tú tienes un nieto también que se llama, ¿cómo es? Ah, bueno, el nombre de Oseas, que se llama Oseas. Oseas, sí. O sea, bueno. que la hija, me gusta porque la hija mía, o sea, en español es Oseas, en español, pero en inglés con J, Joseas. Y Noemí le dijo Joseas. Joseas. Y la nena se llama, la nena también tiene nombre bíblico, Atara. Ajá. Atarita. Bueno, en buen dominicano, Josea quiere decir que la gente se busca la vida. Está joseando, dicen. Josea, joder, Joseas. Sí. Bueno, llega el momento en que el padre Abraham, el padre Isaac, va a morir. Y ahí donde él tiene que asegurarse de que las cosas van a suceder tal como Dios le mostró y como Dios le había hablado. Y ahí encontramos en el capítulo 24, dando un salto porque habíamos parado en el 18 y no hemos seguido la lectura, pero estamos en el 24, verso 24, capítulo 24, libro de Génesis, y dice, era Abraham ya viejo. ¿Qué viejo era Abraham? Bueno, tendría 100 años, capaz. Teníamos 100 y pico de años, 150, qué sé yo. Y bien avanzado en años. Era no solamente viejo, sino bien avanzado en años. Pero si le nació el hijo cuando él tenía 100, y ahora el hijo ya tendrá 30 o 40, ya tú sabes cuánto tenía el hombre. Bueno, y avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. ¿En qué había bendecido Dios a Abraham? Dice la Biblia que lo había bendecido en todo. Aquí hay un misterio que nosotros tenemos que desvelar como predicadores de la Biblia, predicadores de Dios, como maestro de la palabra, tenemos que desvelar los secretos bíblicos. La Biblia dice que Dios es el que enriquece. Ya. El mundo cree diferente. El mundo cree que quien enriquece es el enemigo. Y por eso mucha gente hace pacto con el enemigo para que le dé grandes propiedades, para que le dé grandes cosas. Pero esa es una mentira diabólica, porque Dios es el dueño del cielo y de la tierra. De todo lo que hay creado, Dios es el dueño. Entonces, ¿qué es lo que tiene el enemigo? No tiene nada. Lo que hace es que lo hurta, que lo roba y hace creer que lo está dando. En la misma Biblia dice que si Dios tuviese hambre, no nos va a pedir a nosotros de comer. Que si necesitara, por ejemplo, un holocausto o un becerro, no va a decirle a usted que le traiga un becerro. No, él es el dueño de todos los ganados de la tierra. Él solamente lo tomaría, porque Dios es el que enriquece. Y dice claramente aquí que Abraham fue bendecido en todo.
¿Cuál es la bendición más grande que una pareja puede tener, Norma? Tú que eres ya viuda. Los hijos en una pareja. Exactamente, porque dice, herencia de Jehová son los De los hijos hijos. y los hijos de los hijos. No importa que tú tengas grandes riquezas. Si no tiene un hijo, esas riquezas van a otra persona que no son tu descendencia. Bueno, en Estados Unidos es muy común que si no tienen hijo salió ahora para la noticia de una señora que murió, 220 billones le dejó al gato. Eso. Imagínate. Yo no quiero, porque cada quien hace con su dinero lo que quiera, ¿no? No quiero ser negativo en relación al comentario, pero con 200, ni siquiera 200, con $1.000.000, es mucho lo que se puede hacer, no solo en Estados Unidos, sino en cualquier país del mundo. Es mucho lo que se puede hacer. Entonces, hay personas que han estado, digamos, en compañía en los últimos años de su vida con un gato, un perro, alguna mascota, y hacen a ese gato o a esa mascota, sea perro, gato, caballo, lo que sea, lo hacen multimillonario. ¿Ya? Y el pobre animalito no tiene conciencia de que es millonario, no tiene conciencia de lo que es tener dinero, porque él no compra nada o ella no compra nada, ni negocia con nada. Pero es para que nos demos cuenta hasta dónde ha llegado la mentalidad del hombre y de la mujer, de pensar solamente en sí mismos y no pensar en aquellos que los rodean. ¿Ya? Yo no estoy en contra de que le deje comida al gato y una casita al gato. No estoy en contra de eso, que lo cuiden. Está bien. Pero dejarle una fortuna a un gato, los únicos que se benefician allí son el veterinario, los que cuidan el gato, los que cuidan la mansión del gato. Ellos son los que se benefician. En otras palabras, el dinero se va a otra fuente, que es una fuente que cobra para cuidar a una mascota o criar algún animal. Eso es algo que para mí es una aberración, porque la Biblia habla claramente de que la corona de la creación es el hombre. Y cualquiera que desvíe tesoros, bienes, lo que sea, para otra causa, está saliéndose del plan divino. ¿Cuántos hospitales se pueden hacer con 200 millones? Pero ¿cuántas gente pueden salir también de la pobreza con 200 millones? Pero a esa persona no le importó la gente, le importó su gato. Bueno, Norma, ya que tú hablas de eso, podemos aterrizar en otra cosa. Yo vi en esta semana un videíto de esos videitos que envían, que salen en los medios que hay ahora. Y decía el tipo, qué suerte la mía. Mis abuelos tuvieron 6 hijos. Mi padre tuvieron 2. Yo tuve 1 y mi hijo ahora adoptó un perro. ¿Entienden, no? Los abuelos tenían 6 hijos. Se multiplicó la raza. Okay. Los padres fueron reduciéndose y dejaron 2 hijos nada más. Pero ahora este hijo de los 2 ya tienen los gatos y los perros. Ahora ya no quieren tener hijos, sino que lo que quieren es tener animales. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo está acabándose. Sí, que se pierde todo, que es más importante. Eso es muy común ahora. O sea que ayer lo leía casualmente eso, que le llaman que los millennials son los que no quieren tener hijos, pero hacen algo lo he visto acá en Toronto, lo he visto permanente que ando en los servicios públicos, ya sea en el tren, ya sea en el autobús, ya sea en el electricar. He visto
jóvenes, los milenios que se llama, con las carriolas, los carruajes, y vos pensás que llevan niños y llevan perros o gatos. Exactamente. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿quiénes son los maestros de esta generación? ¿Qué es lo que hemos perdido? Y eso justamente es lo que nosotros tratamos de hablar aquí. Dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo o mujer de hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Vamos a analizar. El padre va a morir. Sí. Tiene al hijo que todavía no se decide, no tiene novia, no tiene nada, pero él sabe que Dios le ha dicho que ese hombre que está ahí, ya un joven grande, como le llaman ustedes, es el que lleva la descendencia. Y entonces Abraham tiene la responsabilidad de parte de Dios de pasar a la siguiente generación la promesa de Dios. ¿Estamos? Isaac. Sí. Ok. Dios habla con Abraham. Abraham entonces tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. ¿Quién es el maestro de Isaac? Es su propio padre. Ahora, para este cuadro de Isaac, o sea, Isaac no tenía, ni siquiera tenía novia, ni siquiera tenía mujer, digamos. No. Para entonces, ¿ya Ismael habría tenido hijos? Bueno, eso será otro tema, como decía un programa de televisión. Eso será otro tema. Pero es probable que sí. Era más grande Isaac, Sí, era más adulto. Es probable que sí. Yeah. Es probable que sí. Pero como la promesa reposaba sobre Isaac, tenía que el papá asegurarse de que tomara el camino correcto para que se pudiera prolongar la descendencia. Y llama entonces a uno de sus criados, el administrador, que ya en este caso no sería el criado que se menciona en el principio de la lectura que tuvimos Abraham, el Damaseno. Ya no sería el Damaseno porque seguramente el Damaseno murió, pero no se dice el nombre de esta persona, quién era, pero dice que era el administrador general, que él tenía sobre todos sus bienes, la persona que iba realmente a ser el maestro de Isaac después que papá se vaya. Entonces, se quería asegurar Abraham de que Isaac se casara con una mujer de su propio linaje. De su propio linaje. ¿De quién es la responsabilidad de orientar a los hijos? El padre. Es el padre. Entonces, desde que el padre se hace ajeno a la crianza de los hijos entonces hacen lo que mejor le parece. Tenemos que exceptuar que hay padres que han sido buenos padres y buenos ejemplos de los hijos, y los hijos después que están grandes toman decisiones contrarias. Pero si la mayoría fuera bien orientado, aquel porcentaje de lo que toman sus decisiones, como a ellos les parece, siempre sigue siendo un porcentaje menor. Y en todo hogar y familia siempre hay, como se ha dicho, una oveja negra. Que yo no sé por qué ponen oveja negra y no le ponen una oveja blanca o una oveja, pero es para el problema que hay de que todos los negros es malo, según dice la gente. Bien. Sí, pero las ovejas negras, el otro día leía uno eso, que las ovejas negras son las mejores a veces que
que los otros hijos, siempre se dice. Yo no me voy a meter en ese lío. No. Lo que tenemos que hablar aquí claramente es que la responsabilidad del padre ya llega a su final en la tierra, y cuando le llega a su final aquí en la tierra, él quiere asegurarse que la promesa que Dios le dio se lleve a cabo y que se cumpla a cabalidad como Dios le había dicho. Se asegura, oye bien, se asegura de que este administrador le jure delante de Dios que va a hacer lo que Abraham le dice. Y en el verso 3 dice: y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de los hijos de los cananeos, entre los cuales yo habito. ¿Quiénes eran los cananeos? Tenemos que volar a la Biblia en la parte que ya pasamos. Los hijos de Noé, que era Can, Sef y Jafet. y Jafet. Jafet, ya. Sí. Entonces Can fue aquel que vio la desnudez del padre. Y que por haber visto la desnudez del padre, el padre entonces maldice a Canaán, que era el hijo de Can. Hay un misterio ahí, Norma. ¿Cómo es posible que por el error de un hijo tiene que pagar el hijo del hijo? O sea, el nieto. ¿Y a qué se refiere la Biblia cuando habla de la desnudez? ¿Será malo que un hijo vea a su padre o a su madre desnudo? Sí. ¿Por qué? Porque Bueno, es algo que, digamos, es la intimidad de la persona, es la... correcto. Pero sabemos muy bien que muchos hijos ven a sus padres desnudos y no pasa nada. El problema no está en mirar a una persona desnuda. El problema está en sobrepasar los límites de esa privacidad. Y en el caso que se menciona aquí de Can vio la desnudez de su padre. Y dice la Biblia que vio la desnudez de su padre. En otra parte de la Biblia nos encontramos que era prohibido que los hijos vieran la desnudez de su padre. Y uno dice, pero es que no podían ver a su papá desnudo o a su mamá. No necesariamente era eso, sino que se debía respetar al máximo lo que era la intimidad de sus padres. Y en el caso que nos toca ahora presentar aquí, Can vio la desnudez de su padre y no solamente la vio, sino que se burló de la desnudez de su padre y habló con sus dos hermanos y encontró a su padre desnudo y fue y se burló del padre y le dijo a Sem y Jafet, Sem y Jafet, ahí está el papá borracho, qué sé yo, se burló. En otra palabra, bullying. Se burló de la desnudez de su padre. Cuando Noé estaba embriagado en el vino, que dice la Biblia, Noé no estaba consciente de sí. No. Y el deber del hijo no era burlarse de él, sino más bien de protegerlo, porque estaba en un estado vulnerable, que alguien le podía hacer daño. Y como hijo, tú tienes que guardar la integridad de tu padre y de tu madre. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Y por qué nosotros? Pero otro lo ayudó, creo, ¿no? Los dos hermanos tomaron una sábana, pongámosle así, tomaron un manto y caminaron hacia atrás y lo cubrieron. Entonces, no quiere decir que necesariamente ellos agarraron una tela y fueron caminando para atrás.
eso se puede interpretar de dos maneras. Puede que ellos hayan hecho físicamente eso, pero puede que también lo que quiera decir eso es que ellos se avergonzaron de ver a su padre en una manera vulnerable como estaba, y que entonces lo cubrieron. O sea, que no salga de nuestro seno familiar esta vergüenza. Sin embargo, el otro se burla y dice, no, olvídate de esto, mira, qué sé yo, qué habrá dicho, ¿no? El caso que cuando el papá volvió en sí a su conciencia, que los hijos le dijeron lo que había sucedido, él entonces maldijo la descendencia de Cam. Ahora, hay argumentos encontrados. Muchas veces algunos comentaristas dicen que lo que pasó fue que este Cam se burlonamente de la condición vulnerable del padre. Pero hay otros que dicen que lo que pasó fue que Cam se llegó a la mamá o a la madrastra, porque no se sabe si en ese tiempo la esposa que tenía Noé era la mamá de los 3 muchachos. Entonces hay unos comentaristas que dicen que descubrir la vergüenza del padre quería decir no solamente la burla, sino que quería decir también que burlarse de la vergüenza del padre era también burlarse de la vergüenza de la madre o de la esposa del padre. En otra palabra, podía haber sido, no lo digo yo, dicen los comentaristas, pudo haber sido que éste aprovechara la desnudez de su padre y se llegara entonces a su madrastra o su mamá, que sería un pecado mucho más grande todavía. Porque hay una línea. Pero acá hay que también hacer un paréntesis en algo. Que todo esto, digamos, porque a veces yo he escuchado mucha gente, digamos, que no está en los caminos del Señor y que siempre buscan una excusa para decir, bueno, también había pecado, había cosas. Pero también hay que ver acá, o sea, el paréntesis que yo quiero abrir hace rato, es que todo esto pasó en el Génesis, que todavía no estaban instituidas las leyes. Perfectamente. No estaban instituidas las leyes, pero habían leyes no escritas, que eran las leyes patriarcales que se tenían que cumplir. Claro. Porque todo lo que bueno, las leyes fueron escritas con Moisés muchísimos años después. Pero ya empieza ya por allá por el libro de Levítico. O sea, Génesis, sí. Éxodo en el tercer. Entonces, todo esto pasó antes de que fueran, digamos, establecidas las leyes, de que lo que, o sea, si hubiera estado en el tiempo de la ley, los hijos de Noé no hubieran hecho eso, especialmente Can, de acercarse a la madre o a la madrastra. No. Nunca se encuentra en la Biblia que Eva tuvo un hijo de Caín o de Abel. Habían reglas patriarcales que ellos obedecían. Se casaban con la familia, con la hermana, con la prima, perfecto. Pero mamá es mamá, papá es papá. Exactamente. Sí. Y eso que se escribió después fue justamente la recolección de informaciones verbales que se habían traspasado de generación a generación. Ahora, vamos al punto. ¿Por qué razón este muchacho agarra al padre en ese momento de debilidad y se burla de él? Y entonces el padre Noé lo que hace es que maldice al nieto, porque el nieto no tenía la culpa. Y la Biblia dice, en el libro de Ezequiel, el Señor dice, yo no quiero que digan más ese refrán, que los padres comieron las uvas y los hijos heredaron la dentera. En otra palabra, que toda alma que pecare, esa morirá. Y es que a veces se arrastraba el pecado de uno sobre el otro. Y Dios ahora aclara la cosa y dice, no. Aquí el alma que pecare es el responsable de sí misma. En este caso, que no, la maldición no le cayó a Can directamente, sino a la descendencia de Can. Le cayó a la descendencia de Can, pero ¿qué hacemos con una descendencia maldita? ¿De qué vale el nombre limpio mío y la descendencia mía maldita?
Así no, así no. Eso fue lo que le correspondió por haber violentado, digamos, las ordenanzas que habían o las reglas que habían con relación a la desnudez de su padre. Ahora bien, nosotros vivimos en tiempos diferentes y vivimos a miles de años de distancia. Pero si nosotros creemos en la Biblia, cada vez que nos encontramos perdidos por ahí en el desierto y queremos saber cómo comenzar de nuevo, ¿dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a la Biblia. Palabra. Tenemos que ir a la Biblia. La Biblia es nuestra base para descubrir cómo eran todas las cosas, cómo comenzó todo. Y no vamos a decir que vamos a establecer las mismas leyes patriarcales que habían, tal y como están escritos o lo que sea, no. Pero nosotros vamos a tratar de ser imitadores de lo bueno. Eso es lo que trataremos de ser imitadores de lo bueno. Y siendo imitadores de lo bueno, siguiendo los parámetros bíblicos, nosotros tendremos familias felices, tendremos familias que obedecen, tenemos familias que progresarán, porque está en la Biblia y así ha sido. Entonces, dice que Dios bendijo a Abraham en todo, pero ¿a qué se debió? Que Abraham fue bendecido en todo, porque Abraham vivía conforme a los preceptos divinos. El que vive conforme a los preceptos divinos es bendecido. Es bendecido. Y aquí vemos entonces a Abraham mandando a buscar a su administrador para hacer un pacto, y ese pacto era que meta su mano en el muslo, que dicho sea de paso, esa era una costumbre de esos lugares medio orientales o semíticos, que cuando iba a morir un padre y quería pasar la seriedad de su descendencia, la persona venía, llamaba a quien fuera necesario, y eso lo encontramos también en el libro de Génesis capítulo 47, verso 29, cuando José fue llamado por Israel para que siguiera él, ¿me entiende?, la descendencia. O sea, era un pacto que se hacía, que se tomaba, diga, la persona venían y decir que se pone aquí, que se ponía la mano debajo del muslo, no era necesariamente la mano debajo del muslo, era que tomaban sus genitales. Y como esa es la parte reproductora del hombre, la que hace extensión de la herencia, se le notaba allí con esto la seriedad de lo que estaba aconteciendo, la seriedad y la profundidad que tenía esto. Por eso tenía que jurar delante de Dios y delante de los hombres que se tenía que cumplir eso, porque era la responsabilidad de seguir la herencia de una persona que Dios había llamado y que era profeta y que era, bueno, un patriarca. Entonces, la Biblia nos enseña muchísimas cosas. Naturalmente, hoy día no se hace eso, pero esa era la manera, porque habían ritos y habían cosas que hoy día nosotros no las hacemos, pero hay otra manera de medir las cosas. Lo que sí no se ha quitado, Normalicia, es la responsabilidad que los hijos tienen para con los padres. Eso no se ha quitado. Los hijos son responsables de los padres y los padres son responsables de los hijos. Y tal como un padre ha engendrado un hijo y se preocupa por su crianza, por su educación, por todas sus cosas, el hijo, cuando el padre necesite, entonces debe de tomar responsabilidad del padre. ¿Por qué? Porque es bueno y porque es bíblico. No dejemos que el gobierno sea que cuide a mi papá y que cuide a mi mamá si yo lo puedo hacer. Ahora, si yo no lo puedo hacer, amén. Pero si yo lo puedo hacer, yo vivo tranquilamente, y el que dio su vida me educó, me cuidó, me proyectó, ahora vive como un animal tirado en un rincón por ahí, y yo soy aquella persona
que lo tiene todo, pero me incomoda tener a papá, me incomoda tener a mamá. Norma, este es un tema que apenas podemos abrir hoy porque llegamos al final de nuestro tiempo en este programa, pero lo dejamos abierto porque vamos a seguir hablando 2 o 3 veces más sobre este tema, la responsabilidad de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre, que es el único mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Quiere decir que hay un mandamiento. Ahí sí que no me tengo problema conmigo. Bueno, te meteré en problemas, pero vamos a discutir el caso, porque yo creo que si nosotros como predicadores, nosotros como enseñadores de la Biblia, no ponemos claros los parámetros bíblicos para la crianza de los hijos y para la responsabilidad de los padres sobre los hijos, veremos un mundo que se destruirá, que se matarán, que se fusilarán uno a otro, y nosotros tenemos la verdad en la mano y no hacemos nada. Norma, por hoy lo dejamos hasta aquí. La verdad que está caliente. Lo más interesante de esto es que se pone caliente, se pone bueno cuando tenemos que terminar. Es como que se calientan los tubos. Ya, la verdad que sí. O sea, pero muy, muy interesante, especialmente cuando llegamos a ese puntito de honra a tu madre y a tu padre. Caramba, buen tema eso. Pero bueno, como tú dices, vamos a continuar la semana que viene. Y como siempre nos despedimos con una palabra de oración. Yo creo que este es un nuevo año Amén. que ha comenzado y ya ustedes no verán ese background que tenemos ahí, esa parte decorativa, porque ya eso se va a quitar para la próxima semana, ya no estará. Pero mucha gente tiene resoluciones de nuevo año, que en este año voy a dejar de, en este año yo voy a dejar de comer mucho, que en este año me voy a ir al gimnasio, tantas cosas que la gente promete y lo promete por la primera o segunda semana, después se le olvida. No quiero que usted, si se ha propuesto hacer algo, deje de hacerlo, pero una vida sin meta, oiga bien, una vida sin meta es una vida fracasada. Es necesario que usted se trace metas, no por el nuevo año, sino para la vida suya, para la vida de sus hijos, para el desarrollo de su país, para el desarrollo de todo lo que hay. Que usted se trace metas y que cumpla con ellas, para que no viva en la tierra, para que digan, ahí vivo yo. Así que vamos a orar. Padre Celestial, primeramente te damos gracias por este nuevo año que ha comenzado. Queremos agradecerte porque tú nos has permitido, Dios mío, ver este nuevo año. Muchos no tuvieron el privilegio de verlo, pero tú nos has permitido verlo y aquellos que están con nosotros también han tenido tal privilegio. Este año no sabemos, Señor, qué cosa traerá, pero tú eres el Señor de la historia. Así que te pedimos, Padre amado, que tú bendigas en manera especial a uno y a otro, aquellos que escuchan y aquellos que van a escuchar más adelante. Pero te rogamos, Padre amado, una bendición especial sobre este año y sobre las familias y sobre los padres y sobre los hijos, para que tengamos un mundo mejor, para que podamos ver tu gloria, Señor, manifiesta en las naciones. Te lo rogamos también pidiéndote salud para aquellos que están enfermos y prosperidad para aquellos que necesitan. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este primer programa de 2026. Así que nos veremos la semana que viene y seguiremos con este tema. No se olvide de seguirnos en la radio Voz Cristiana, la Voz Cristiana. Voz de vida. Voz de vida, voz de vida. Así que lo puede encontrar y ahí están todos los programas, alabanzas y muchas otras cosas más. Los esperamos la semana que viene, que sigan disfrutando y nos vemos. Bendiciones y el saludo del doctor. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde y que haga resplandecer su rostro sobre vosotros y que le dé paz. Dios le bendiga y feliz año. Feliz año. Del corazón al corazón, del corazón de Dios al corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón, corazón. Les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca. Ella y una sea la familia de corazón a corazón.